soy Verónica Israel. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Deseo con todo mi corazón que estés muy bien. El día de hoy te traigo un video que escuché con la mamá de una pastora, esposa de un pastor, ambos muy reconocidos. Y bueno, me encantó el testimonio de la señora, impactó mi corazón. El video del día de hoy, el tema se llama Familias Disfuncionales. Como ustedes ya saben, yo hablo desde mi testimonio. Yo vengo de un legado de dolor, de patrones que no se han roto, que yo estoy tratando de romper en familias disfuncionales. Así que si este tema te interesa, te invito a que vayas por una libreta, por un bolígrafo y que tomes nota de lo que te sea más relevante, ¿ok? Vamos a comenzar. Para que tú puedas identificar una familia disfuncional, bueno, pues hay varios tipos de familias disfuncionales. Lo primero que tienes que identificar que es un patrón que se repite por un legado de dolor generación tras generación. Si tú vienes de una familia disfuncional y tú tienes regularmente como mi edad, ahora tengo 49 años, has causado dolor, has tenido dolor en tu vida. Vienes de padres que tuvieron dolor y tus abuelos tuvieron dolor, sus padres de tus padres en algún momento, porque son familias que se hacen por medio de discusión. Son familias que no hay respeto entre ellos. Son familias que muchas veces, por ejemplo, las familias disfuncionales pueden provenir de padres monoparentales. ¿Qué significa esto? Que uno solo de los padres se ha quedado con toda la responsabilidad de la crianza, tanto económica como de educación, como de estabilidad emocional, como dar afecto, respeto. Entonces, para un solo padre que viene ya de dolor, pues es difícil, porque si él no ha identificado sus propias heridas, no puede dar sanidad a otra persona. También pueden ser matrimonios que no superaron la prueba del tiempo y terminaron en divorcio. Ese fue el caso de mis padres. A los 13 años de matrimonio, ellos tuvieron sus problemas. Mi papá fue infiel, encontró una mujer más joven que le dio un poquito de cuerda y él, como era inestable emocionalmente, pues también fue presa fácil. Realmente yo desconozco las carencias que hubo entre mi padre y mi madre como pareja, pero así fue en este tipo de ejemplo que mi familia obtuvo el divorcio. Otra característica pueden ser matrimonios que siguen hasta el final. Muchas veces son matrimonios que duran para toda la vida, pero viven todo el tiempo bajo dolor, faltas de respeto físicas, verbales, muchas veces abusos sexuales. Sin embargo, esas familias mueren los padres en matrimonio porque no quisieron supuestamente afectar a sus hijos con un divorcio o el qué dirán. Sin embargo, esos hijos vivieron de todo, porque esas son legados generacionales. Por ejemplo, en mi casa, por mi mamá, por lo que yo supe de su historia, porque mi mamá ya falleció, ella no pudo venir con mis abuelitos. Ellos nacieron en un pueblo que se llama Tomatlán, Jalisco. Y ellos no pudieron venir todo el matrimonio que era mi abuelito, mi abuelita, mi tío y mi mamá, porque no tenían la solvencia económica y quisieron venir a la ciudad a probar como suerte, a la Ciudad de México. Sin embargo, tuvieron que dejar a mi abuelita con mis bisabuelos porque ellos no tenían la solvencia económica. Y por lo que yo sé, mi mamá vivió hasta ahí, hasta sus 12 años de edad, que después la llamaron a vivir en la Ciudad de México, pero 12 años de ausencia en una familia, por muy bien que te hayan tratado en el lugar que te hayas quedado, debe de ser bastante fuerte, porque hay como por qué él se lo llevaron y por qué yo no. Mi mamá nunca habló de eso, pero después, ahora que yo he estudiado, me he dado cuenta que eso causó baja autoestima en mi mamá, y después, cuando se le enfrentaron problemas en su matrimonio, ella no supo cómo ponerse de pie. Cuando llega a México, a la Ciudad de México, mi abuelito era muy bueno, yo lo amo con todo mi corazón, también ya partió, porque tú amas a tus seres queridos, aunque tengan heridas, son tus seres heridos, fueron tus lazos más directos. Mi abuelito materno, cuando estaba joven, él tuvo esa tendencia del narcisismo,
de que aquí se hace lo que yo digo. Cuando él llegaba, creo que mi mamá ya tenía que estar en pijama, no podían maquillarse, no tenían que hablar mucho. Creo que mi tío, si roncaba en la noche, mi abuelito se enojaba. Y creo que hasta un día le tuvieron que poner una calceta en su boca que para que no hiciera ruido, y en un momento pasaron un gran susto. Todo ese tipo de ejemplos pasan todos los días en las familias disfuncionales. Por otro lado, la familia de mi papá era un matrimonio el cual se quedó junto hasta el final de su vida. Sin embargo, mi abuelita paterna venía de un hogar de divorcio, donde mi abuelita paterna vio sufrir a mi bisabuela paterna por infidelidades de mi bisabuelo, y ella traía todo ese dolor, todo ese miedo, creo que situaciones económicas, de todo un poco. Mi abuelita paterna, del lado de mi papá, fueron 6 hijos, pero yo recuerdo que ellos siempre peleaban, ellos tuvieron problemas por todo, compraron un terreno, se perdió el terreno, hubo problemas de todo tipo. Yo no vengo a exponer a mi familia por querer exponerlos, simplemente estoy dando mi testimonio, y la verdad es que yo deseo tocar vidas, tocar tu corazón, poner esas luces de alerta. Y si tú estás viviendo en una familia disfuncional, yo te voy a dar algunas opciones para que tú salgas de esos patrones de dolor. Tienes primero que identificarlos, tienes después que aceptarlos y poner un plan de contraataque, porque tienes que salir de ahí. Y solamente cuando tú puedes vencer a lo que está frente de ti, a lo que te está causando daño, es porque tú lo has identificado y porque tú te vas a poner todo lo que necesites para cruzar esa adversidad. Así que el ejemplo que te estoy mencionando de mi familia, pues es obvio que si mis abuelos paternos y mis abuelos maternos tuvieron dolor, tuvieron desacuerdos, no había una comunión perfecta, pues sus hijos venían de dolor. Salen ellos al mundo a encontrar pareja, se encuentran mi papá y mi mamá, ambos con heridas, y no sanan. ¿Por qué? Porque no lo saben identificar. Salen al mundo y se juntan con esas dolencias, con esos legados de dolor, y ellos dicen, bueno, nosotros vamos a crear un matrimonio, y sin identificar y sanar sus heridas, crean una nueva familia. Y esa nueva familia es obvio que no va a saber tener estabilidad. Yo me acuerdo que nosotros cada fin de semana, cuando visitábamos la casa de mi abuelita paterna, mis tíos peleaban a la hora del comedor, unos que porque habían llevado comida, unos porque no habían llevado, otros porque tenían un carro más nuevo, otros porque no tenían trabajo. El chiste es que en esa mesa siempre se peleaba, se discutía, se comparaba. Cuando iba igual de visita a la casa de mis abuelitos, ellos eran un poco más humildes, sin embargo había menos conflicto, pero también había como faltas de respeto. Una tía, me acuerdo que iba de visita, la esposa de mi tío materno, y ella nos decía, siéntense así, no hagan esto, no hagan el otro, pues alteraba situaciones que no le correspondían porque ella no era nuestra tutora. Sin embargo, pues así se vive, al día se viven así en las familias disfuncionales. No hay una buena comunicación, no hay un respeto, como ya lo mencioné, de familias monoparentales donde una mamá soltera se queda con la crianza de un solo hijo, con toda la responsabilidad, como fue mi caso. Obviamente, pues yo al tener padres con dolor, soy una víctima de esa situación, me desarrollo de la misma manera, fue el ambiente de sistema que me alimentó, salgo al mundo y me convierto como presa fácil en mamá soltera. ¿Por qué? Porque no tenía autoestima, porque no me daba mi valor. Pues el día que digo estoy embarazada, como fácil me presté a la relación sexual, fácil me dijeron ese hijo no es mío. Entonces empiezo yo a hacerme responsable de mis propios actos y digo, yo lo voy a hacer sola, yo voy a sacar adelante. Sin embargo, con mis heridas, mi forma de vocabulario, pues voy educando a mi hija como puedo, con muchos errores. Porque cuando ella llegó a su adolescencia, yo me percaté de todos los errores que había cometido. El día que ella vino y me dijo, mami, yo tuve relaciones sexuales, yo casi me muero en ese momento. ¿Por qué? Porque le dije, pero si no tenías novio. Así que todas esas cosas, tal vez tú digas, bueno, ella viene y se expone. A nadie nos gusta hablar de lo que puede ser evaluado como una vergüenza. Sin embargo, yo he hablado con mi hija,
Nosotros servimos a Dios, estamos aquí para hacer el camino de nuestro semejante más liviano y por eso es que te digo todo. Cuando una familia, esos son los padres monoparentales, tienen mucha responsabilidad, pues tienen mucho dolor, mucha miseria, tienen que llevar solos la carga, tienen la esperanza de encontrar un matrimonio, una pareja que les dé el mundo, pero si llega eso a pasar, pues muchas veces la mamá soltera agarra a un hombre con dolor por necesidad de compañía y él termina muchas veces violando a si tiene niñas o niños, puede ser el caso, que hasta pueda haber abusos sexuales. Por la necesidad uno no se pone a escoger o a esperar o a orar y esperar en Dios algo que sea valioso porque no conocíamos de Dios. Yo en lo personal, Dios era lo más lejos que estaba de mí. Yo creía que Él estaba cerca de mí y conmigo, pero pues si yo no elegía el camino de la luz, de la tranquilidad, yo elegía el placer a la carne, el placer inmediato de tener relaciones sexuales, con mis hermanos de discutíamos por todo. Nosotros, yo la verdad no recuerdo una Navidad de dicha y de gusto. Siempre eran unos pleitos, cuando nos llegábamos a reunir, eran unos pleitos desastrosos. O sea, la Navidad a muchas veces ni siquiera llegamos a las 12 de la noche, con eso te digo todo. Muchas veces antes de comernos las uvas ya cada quien había agarrado, primero ya nos habíamos dicho de todo, nos habíamos sacado lo que fuimos de niños, todos los errores, lo que agarramos, lo que robamos, nuestros defectos. Era un caos esas reuniones. Así que, por eso te digo, es importante que tú identifiques si tú estás viviendo en una familia disfuncional. Si todo esto que yo estoy mencionando está pasando en tu vida, estás viviendo patrones de legados de dolor. Así que identifícalos porque ahorita te voy a dar algunas soluciones para que puedas salir de esas situaciones. Los matrimonios que esperan hasta el final de sus vidas y juntos y dicen es que no queremos separarnos para no hacerle daños a los niños. Cuando un esposo es infiel, golpea a la mamá, le grita, o esa mamá de las que limpian el piso y no quieren que nadie pase porque les costó trabajo limpiar y no hay un vocabulario de respeto y gritan, estúpido, me pisaste el piso, me lo manchaste, huevón, ahora vas a venir a limpiar tú, carajo, me tienen hasta la madre. Todo ese tipo de comentarios, todo ese tipo de ejemplos, yo te digo a ti, de verdad vale la pena tener un matrimonio que terminen hasta el último día juntos, por apariencias, por aceptación del qué dirán, pero si tú estás destruyendo a tu familia, a tus hijos, por favor no lo hagas, pide ayuda. Yo te voy a decir una cosa, la única ayuda verdadera para sanar viene de Dios. Y no te estoy hablando de religión, y no te estoy hablando del padre, y no te estoy hablando del pastor, ni de ninguna religión. Te estoy hablando de pedirle a Dios de rodillas en oración que tenga misericordia y piedad de tu familia porque se está desmoronando. Y solamente así puedes traer una alerta de ayuda verdadera, porque lo demás puede ser una pérdida de tiempo. Yo no quiero restarle importancia a los psicólogos, a todas esas personas que han estudiado o que son médicos. De verdad, si una persona no sana el alma y el espíritu, nada podrá tener una respuesta valiosa, una respuesta verdadera de bienestar. Estarás en terapia 1 año, 2 años y después sigue tu hijo en terapia y tú te preguntas por qué yo voy a terapia y mi hijo va a terapia y las cosas siguen mal, porque los terapeutas tienen prohibido hablar de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos hablan de Dios y el paciente está herido con Dios, se les va un nuevo paciente. Así que yo prefiero decirte, ellos no te van a hablar de la grandeza de Dios. Ellos no reconocen que Dios está por encima de la ciencia. Así que yo te digo, recurre a Dios si tú estás identificando en estas características algún patrón que está en tu vida. Por otro lado, los padres que no cumplieron la prueba del tiempo, que a los 12, 13, 15 años, algunos a temprano tiempo de su matrimonio, 5 años, se terminan por infidelidades, porque ya venían de otro divorcio y se fueron con esas mismas heridas fresquecitas a conseguir una pareja de emergencia, de necesidad, y se juntaron los hijos de ella y los hijos de él
tenemos en el mundo artístico, tenemos ejemplos en la pantalla todo el tiempo televisiva de ejemplos de los artistas, cómo terminan con como calcetines, se lo quitan y corren a otro y se traen los hijos de y los hijos del otro. Bueno, hasta la presidencia de México ha llegado y ustedes saben a qué me refiero. Así que lo único que te puedo decir, si tú has identificado que tú tienes este tipo de vida, este sistema donde ustedes se hablan mal, donde la comunicación es, ya llegaste, ¿por qué tan tarde? Ya te vas, y a lo mucho es como, llévate un suéter. Si en tu casa no es de, mi amor, vamos a sentarnos, papito, vamos a comer, traigan las cosas, Cristina, pon los platos, Daniel, trae el agua, vamos a cenar, vamos a orar, vamos a ver cómo fue nuestro día, platiquemos cómo fue tu día y mostrar un interés, una emoción por lo que está pasando, crear a tus hijos en empatía, que ellos se vean con amor, que a tu hijo varón le importe lo que le está pasando a tu hija mujercita y enseñarlos a quererse mucho, a decirles, mi vida, solamente tú y ella se tienen. Si ustedes se rompen, el mundo se los come, porque las personas allá afuera hacen leña del árbol caído. Enseñarles todos los días, ustedes se tienen que querer. Si hay 20 pesos y son 2, 10 y 10. Si hay 20 pesos y son 4, pues 5, 5, 5. Si hay un plátano para comer todos, se parte en 4 partes, incluyendo a la mamá, al papá, pero las partes son iguales. Que haya mucha empatía, que haya mucha bondad en sus corazones. Enséñalos a amarse. Por ejemplo, una vez yo escuché un testimonio también que me encantó de una compañera de trabajo. Ella nos contó que cuando ellos eran niños, ella quería mucho a sus hermanos y yo con mis hermanos no. Por parte de mi mamá y mi papá fuimos 3 hermanos. Cuando mi papá se casó nuevamente, él tuvo otros 2 hijos. Entonces, en total somos 5 hermanos. 4 hombres y yo fui la única mujer. Entonces, nosotros los 5 nos llevamos pésimo. Ni siquiera hablo de nosotros 3 primeros juntos, mal. Faltas de respeto, y tú hacías esto, y tú le robabas dinero a mi mamá, y tú veías pornografía, y tú fumaste de tal edad, y tú te enredaste con no sé quién, pero tú y tú compartieron novia. Era basura, basura del mundo de las tinieblas, porque si tú no rompes esos legados generacionales, envenenan la sangre de tus nuevas generaciones. Así que nosotros fuimos envenenados con el veneno que traían mis padres y ellos fueron envenenados con el veneno que les dieron mis abuelos y mis abuelos fueron envenenados por el veneno de mis bisabuelos. Así de sencillo, así de claro. Y una vez escuché a una amiga. Nosotros nos llevábamos muy mal, siempre peleábamos, como ya lo mencioné, competencia de quién trae un mejor coche, de quién ha adquirido una mejor persona, una mejor pareja, tu novio está feo, tu novio está gordo y la tuya es una prostituta y la tuya es un gañán. Palabras reales. Por otro lado, al testimonio que les quiero dar, demasiado agradable, que cuando yo conviví con una amiga en un trabajo, ella y sus hermanos se llevaban súper bien. Así súper bien, era muy bonito. Yo la veía que decía, es que tengo que ir a comprar un regalo porque mi hermana tuvo su bebé y yo la voy a ir a cuidar. Era mucho gusto y mucho gozo en su corazón. Y yo la verdad la veía con esa como nostalgia, ¿no? De que dices, ¿por qué a ella le tocó una familia así y por qué nosotros no? Y yo veía con nostalgia cómo ella hablaba de sus hermanos, cómo ella decía, es que mis hermanos pasa esto y corremos a ayudarnos, no, es que nuestros hermanos y yo nos queremos mucho. Y recuerdo perfectamente el nombre de ella y yo le dije un día, oye Claudia, ¿y ustedes por qué se quieren tanto? A mí me da tristeza porque mis hermanos y yo no, nosotros siempre nos destruimos o estamos viendo cómo nos juzgamos. Si tenemos un problema entre nosotros, nos acabamos. Si yo tengo un problema con el mayor, voy y le digo al pequeño, el pequeño lo hace más grande, va y le dice a mi papá. O sea, comunicaciones manipuladas, que no hay una comunicación, se enreda toda la comunicación.
porque es demasiado dolor, porque no te enseñaron. Y yo le decía a ella, ¿por qué ustedes se llevan tan bien? Admiro mucho tu relación con tus hermanos. De verdad, me pregunto por qué en mi casa no hubo esa comunicación. Yo ahí, como les menciono, todavía no estaba cerca de Dios. Ella me contó, fíjate que cuando nosotros éramos pequeños, mis papás, si hacíamos algo que estaba mal, nos castigaban. Dice, pero nos castigaban a todos juntos. Estuviéramos involucrados o no involucrados, nos castigaban juntos. O si éramos dos, a los dos nos hincaban de rodillas viendo hacia una pared. Dice, entonces, pues no podíamos ver la tele, no podíamos escuchar nada, solo era estar hincados en una pared. Dice, entonces, pues después de unos 30 minutos o unos 25 minutos nos cansábamos y nos empezábamos a poner así de lado, dice, y luego nos sobábamos las rodillas y uno le decía al otro, oye, ya me cansé, y el otro le decía, sí, yo también, y ya tengo hambre, y yo también ya tengo hambre. Entonces, cuando nosotros nos levantábamos de ese castigo, nosotros ya éramos muy amigos. Entonces fue algo que yo se los comparto con todo mi corazón, porque a veces en las cosas más pequeñitas tú puedes encontrar grandes soluciones, porque esa es la bondad del amor de Dios. En lo más pequeño tú puedes encontrar plenitud. Tú no necesitas ni lo más caro, ni las marcas más exclusivas, ni las camionetas más lujosas, ni un castillo de oro. En lo más sencillo, en el amor está la esencia del respeto, de la grandeza, de la ayuda mutua, de servir. Y me encantó su testimonio, así que te lo comparto con todo mi corazón, porque de verdad, si tú tienes hijos pequeños, yo te invito a hacerlo. Así que yo te lo comparto con todo mi corazón. En mi ejemplo, soy mamá soltera de una sola hija y bueno, yo la verdad considero que lo hice bastante mal. Yo traía cargas emocionales muy pesadas, muy contaminadas y por mi ignorancia solo se las eché todas a ella. Yo recuerdo que si yo tenía una relación mala, yo venía y le decía a mi hija, ay no, es que no me ha llamado, ¿qué haré? Y me irá a llamar. Y ella chiquita pues me decía, no sé, mamita, yo creo que sí. Imagínate, tú de 20 y tantos años contaminando a una persona de 5 años, de 8 años. Es tanta tu ignorancia, no tienes con quién platicar que tú echas tu basura en lo más querido. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Dios está ahí para nosotros. Cristo Jesús dio su vida en la cruz. Entrega todo eso, clávalo, ve y clávalo en la cruz, todo tu dolor, toda situación que te esté agobiando, clávalo en la cruz. Así como clavaron esas personas con tanto odio a nuestro Señor Jesucristo y Él aguantó y Él estuvo dispuesto con esa misma fuerza y con esa misma convicción, ve y clava tu dolor. Di, yo renuncio al pasado, yo renuncio a ser una familia destructiva, yo renuncio a romper la estabilidad emocional a mis hijos, yo renuncio a aguantar las infidelidades, yo renuncio a no darme un valor, renuncio al pasado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cristo vive en mí, yo ya no soy esa persona que era antes. Él me ha limpiado, Él me ha purificado con su preciosa y bendita sangre. Y sal de eso. Ahora, si yo te dijera todas las características, no terminaría. Lo único que sí te digo, que tampoco te puedo hablar de las que yo no he vivido, te comparto con todo mi corazón las que a mí me hicieron daño, las que a mí me destruyeron casi 47 años de mi vida, en vez de servir y ayudar y crecer y creer en mí y amarme y respetarme, anduve por ahí vagando por todos lados, peleándome con todo el mundo, ofendiendo, arrasando, haciendo burlas, haciendo fraudes, haciendo de todo lo que hay en el mundo de las tinieblas, porque Satanás es como un pájaro carpintero que está tucu, 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 roba, tucu, 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 haz, tucu, 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 engaña, tucu, 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 ofende, y tú lo oyes por tu ignorancia, porque no sabes de la luz de Dios, porque cuando tú sabes de la luz de Dios, dice, respeta. Él dice, engaña. No, porque si engaño, me va a doler y va a venir la verdad y voy a perder algo muy valioso. Te quiero platicar un ejemplo que yo encontré muy claro de cómo obra el mundo de las tinieblas o Satanás. Es como si tú pones tus manos así
y alguien con un hilo regular, un hilo demasiado delgado para coser cualquier tipo de prenda delgada de algodón, con ese hilo envuelves tus manos. Alguien más, vamos a poner un ejemplo. Ahí pones tus manos juntas, alguien toma un hilo y envuelve tus manos, le da una vuelta. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿tú puedes romper ese hilo? Y entonces tú dices, claro, y haces así y puede abrirse, pero no sabemos si se puede romper, ¿no? Según como haya quedado. Ese hilo que estoy mencionando es la representación de la maldad de Satanás. Por ejemplo, tú tienes ahora un conflicto con tu esposo, tú lo ves raro, tú lo ves mal y empiezan a separarse. Y tu esposo va a un bar a tomarse una copa para distraerse. Y en ese momento pasa una muchacha que es muy atractiva, con un escote muy pronunciado, y Satanás le dice, háblale, pásate un buen momento, tu esposa no se va a enterar. Y entonces ahí va la vuelta con un hilo alrededor de tus manos. Y entonces la persona, como no tiene a Dios, no tiene la verdad, no tiene estabilidad emocional, no tiene sanidad interior, entonces él dice, sí, no pasa nada. Y tiene una comunicación con esa mujer, terminan y se van al hotel, tienen relaciones sexuales y entonces ahí ya le dio otra vuelta el enemigo, porque ya le dijo, si tu esposa no te pone atención, ella sí, y entonces otra vuelta de hilo. Y él en el momento que terminan de estar en el hotel, le especifica a la mujer, no te puedo llamar porque soy un hombre casado, sin embargo nos podemos ver eventualmente. Y entonces ahí le dice Satanás, claro, puedes tener algo oculto y así en tu casa no tienes que poner tanta atención a los problemas. Otra vuelta más al hilo. Entonces Satanás va envolviendo, te va envolviendo, te va envolviendo hasta el momento que es tan grande las mentiras que tú ya no puedes romper ese hilo. Aunque tú digas que es muy delgado ese hilo y que tú puedes desatarte, yo te aseguro que hagas la prueba en tu casa, toma un hilo, pon las manos de cualquiera de tu familia, dale algunas vueltas y luego dile que se separe. Tú verás que ese hilo, por muy delgadito que se vuelve, como son las mentiras del tentador, como son las mentiras de Satanás, el enemigo de Dios, ya no se puede romper, ya no te puedes zafar. Te has inmiscuido en el mundo de las tinieblas y eso va a traer a tu vida dolor, lágrimas en tu matrimonio, a tu esposa, a tus hijos. Entonces nuestra obligación es estar bien atentos. Por eso yo te digo, recurre a Dios porque no hay otra persona. Tú directamente crea una oración con Dios. Tú directamente clama a Dios, dile, Dios, te necesito, me rindo a los pies de la cruz, acepto a mi Señor Cristo Jesús como Señor y Salvador y te entrego mi vida. Por favor, ayúdame a salir de esta situación. Espíritu Santo, permíteme discernir cómo edificar mi hogar de tus preciosas manos del Dios Padre Todopoderoso. Ahora, las soluciones que te quiero dar para que empieces a romper esos patrones de legados de dolor. Son sencillos estos pasos, pero tienes que tener fuerza. El primer paso que tienes que hacer es que donde hay problemas de falta de respeto, de falta de comunicación, de situaciones alarmantes, hay que hacer espacio, porque el espacio, el separarte de esas relaciones conflictivas, de esas relaciones tóxicas, te va a permitir oxigenar, te va a permitir respirar y te va a permitir saber qué está pasando. Seas hombre o seas mujer, tú puedes pensar, tú puedes respirar, tú puedes oxigenar para saber qué es lo que te conviene, qué es lo que te está causando dolor y qué es lo que ya no quieres. Yo recuerdo en este ejemplo que te estoy mencionando, cuando mi mamá ya estaba divorciada y mi papá volvió a rehacer su vida con otra mujer, pues mi papá siempre la seguía buscando. Él se divorció por papel, pero él nunca dejó de buscarla. Él siempre la buscaba y la buscaba y la buscaba y como mi mamá tenía pues baja autoestima, ella accedía, pues había sido su esposo, su único hombre, su única pareja. Y bueno, entonces nosotros íbamos eventualmente de vacaciones al pueblo donde mi mamá había nacido y cuando íbamos, la diferencia en autobús eran 24 horas. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México y mi mamá era de Tomatlán, Jalisco. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, yo quisiera quedarme a vivir aquí. Me siento plena aquí porque tu papá no me puede llamar, porque yo no tengo la tentación de saber qué están haciendo, porque yo me siento plena.
Entonces te pongo ese ejemplo, tú necesitas oxigenar, tienes que poner distancia. Solamente poniendo distancia tú puedes evaluar las situaciones tóxicas. Tienes que tener valor. Es un trabajo de fuerza, no cualquiera lo hace. Te lo digo de verdad, te lo digo de corazón. Tienes que tener una posición fuerte para restaurar y para romper legados generacionales. Tienes que decidir separarte. No quiere decir que vas a dejar de querer a tu gente. Yo amo a mi papá, quiero a mis hermanos, procuro editar y enfocarme en lo mejor que vivimos y olvidar lo que nos hizo tanto daño. ¿Estamos lejos? Sí. Pero yo te digo la verdad, yo prefiero. Yo te digo, ¿para qué me sirve volver a regresar a esos 47 años donde nos veíamos, nos decíamos de todo, nos reclamábamos, nos decíamos las peores palabras y quién era más y quién era menos? Ahora yo vivo en paz en el lugar que yo he decidido vivir y yo no tengo que ver si ellos están en dolor o si ellos están en alegría. Yo oro por ellos, los amo con mi corazón, pero yo los dejo en las manos de Dios y ellos tendrán libre albedrío para decidir en qué lugar vivir. Si tú no te separas de las familias y cadenas tóxicas, tú no puedes identificar lo que pasa, porque ese tipo de creencias de que la familia son lazos irrompibles, eso es mentira. En la Biblia está escrito, cuando Dios le pidió a Abraham dejar a su padre, cuando Dios le pidió a Abraham dejar a su sobrino Lot, cuando los hermanos de José lo fueron y lo tiraron al pozo y lo dieron como por muerto ante su papá y lo habían vendido como esclavo. En la Biblia está cuando Caín mató a Abel por discordia, por envidia, cuando Eva comió el fruto prohibido en el huerto del Edén porque Satanás le mintió, ella fue y le invitó a Adán, y cuando Dios buscó a Adán señaló a Eva y dijo, la mujer que me diste fue la que me lo dio a comer. O sea, no se hacen responsables. Por eso te digo, la gente que está con dolor, viviendo del lado de la oscuridad, no pueden ver la luz. Así que si tú estás identificando este tipo de características que yo te estoy mencionando y estás cansada o cansado de vivir de esa manera, o te haces consciente o decides seguir llevando ese veneno generación tras generación. Así que tienes que poner distancia. Tienes que dejar bien colocados los límites. Decir, ¿saben qué? El barbecue o la carne asada que se hace los fines de semana a mí no me gusta. Así que yo voy a dejar de ir porque solamente se emborrachan y después hacen desfiguros y después se habla un vocabulario vulgar y yo no quiero que mis hijos se desarrollen en ese tipo de vida. Y claro, hay que ser claros, a la templanza, al sí, sí, al no, no. Así que yo ya dejo de asistir y final. Vete tranquila a casa, agarra a tus hijos, vete tranquilo con tu familia, que no sea que te mortifique qué van a decir de mí, qué estarán diciendo, pero me van a desheredar o me van a dejar de hablar, que te dejen de hablar, que se aparten de ti. Muchas veces la distancia es mucho más saludable que el engaño de estarse hiriendo. Otra parte, tienes que poner límites, hablar claro, esto estoy de acuerdo, esto no. Este vocabulario se habla en casa, este vocabulario no. Este tipo de programas se ve en casa, este tipo de programas no se ve en casa. Este tipo de música se escucha en casa, este tipo de música no se escucha en casa. Este tipo de cosas se hacen en casa, este tipo de cosas no se hacen en casa. Bien claro. Los límites es muy importante que se pongan. Mamá, ¿me cuidas a la niña? No, no te la puedo cuidar. Y vas y le dices a tu hermano, ¿sabes qué? Quiero que me pintes la casa, pero toda la casa, porque el día que estuviste jodido yo te presté 200 pesos, no te hagas, güey. Y así, vocabulario de baja crianza, así que elimina todo eso. Otra solución importante es que no repitas ya los patrones. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros hemos tenido carencias en nuestras familias, ¿qué decimos? A mi hijo yo le voy a dar todo. El día que nazca yo le voy a dar todo. Si yo no tuve zapatos, yo le voy a dar zapatos. Si yo no fui a escuela, yo le voy a dar el mejor colegio. No es la opción. En mi testimonio te lo digo, tampoco funciona del todo. Porque como tú te endeudas y tú empiezas a hacer cosas que no corresponden a tener una estabilidad y un orden, tú te sales de tu seguridad y en vez de darle seguridad a tu hijo y un desarrollo regular, tu hijo después depende de ti exageradamente. Y eso te causa como una culpa, porque dices, por haberle dado de todo,
yo le hice un daño. Y otra cosa es que tu hijo no tiene un respeto por ti. Tu hijo no te pide, no te valora, te exige. Él dice, quiero unos tenis Nike. Cómprame unos tenis Nike. Si no me compras unos tenis Nike, me mato. Si no, me corto las venas. Y hay cada caso que de verdad son de verdad. Lo que yo te estoy exponiendo son de verdad. Yo asesoro a muchas personas por Zoom y de verdad te quedas sorprendida de sus historias. Así que lo que yo te estoy contando no es invento mío, son testimonios que yo he escuchado. Y lo último y muy importante de agregar, si tú no te has casado, abre bien los ojos para ver con qué persona tú te vas a casar. Recuerda que él va a ser el padre de tus hijos, la madre de tus hijos. Así que tienes que darte un periodo de prueba para conocer a esta persona. Sana primero tú tus heridas, busca de Dios de manera individual, sana tu autoestima para que tú a esa nueva familia la puedas edificar en roca. La base es Dios y en Él todo se puede construir, todo se va a sostener porque la verdad, la justicia, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo van a ser la equidad de ese hogar. Así que busca tu sanidad, sana tú primero, enseña a tus hijos a desarrollar nuevas estrategias. La sana autoestima, el hablarse con valor, el hablarse con palabras de amor, el hablarse con palabras de respeto. Felicidades, lo hiciste muy bien y tu hermano te ayudó, felicidades, así los quiero ver juntos, ayúdense, ámense, pero no solo lo digas, deja que ellos a veces tengan cierta dificultad para que uno y el otro respondan en su individualidad y luego puedan unir esas fuerzas. Así que por el día de hoy eso es todo. Te agradezco por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Si te gustó, te invito a darle un like. Te pido por favor compartas, me ayudas a que mi canal crezca y también me ayudas a crear bienestar a otras personas. Cuando damos una bendición a otros, somos semejantes. La bendición regresa a nosotros triplicada. Así que gracias por todo. Te mando muchos, muchos, muchos besos. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Bye.